Vamos a tener una palabra de oración para iniciar, ¿no? Muchas gracias, Dios. Gracias por tu bondad y tu misericordia el día de hoy. Gracias porque pudimos estar, Señor, en la mañana en los cultos alabando y glorificando tu nombre. Y también, Señor, gracias por el clima, porque este clima debe de beneficiar también al campo, a las presas de nuestro estado, a mucha gente. Y te rogamos que cuides a aquellos, Señor, que les traiga alguna complicación. Está con nuestra iglesia, está con nosotros en esta hora y permite que podamos aprovechar este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a Mateo 5. Mateo 5 y los versículos 38 a 42. Entonces, Mateo 5, 28 a 42. Voy a leer esta parte de la escritura. Así dice: Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pues hasta ahí vamos a leer, ¿no? Muy bien. Seguimos con esta idea principal del Señor Jesús en afinar la ley del Antiguo Testamento. Y no necesariamente cambiarla, pero matizarla y dar una explicación, sobre todo porque la ley, que ya hemos dicho que el Señor ha establecido que la ley de los cristianos tiene que ser mayor, el cumplimiento de la ley, que la de los fariseos. Entonces la exigencia del cumplimiento de las normas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también son muchísimo más altas para nosotros que para los judíos, que son básicamente personas que están muy enfocadas en cumplir de manera a rajatabla, por decir una palabra, la ley, pero además añadían al cumplimiento de esa ley normas. Había ley sobre ley, así que ellos interpretaban la ley a su antojo y al hacerlo pues rompían en realidad con el espíritu de la ley, ¿no? Y así fue a lo largo de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Hasta la última vez que hablamos acerca de los juramentos. Y llega a este punto, en este versículo número 28, en donde sigue esta misma dinámica, haciendo una comparación de lo que fue escrito, de lo que fue dicho, y también, por cierto, de lo que ahora el Señor dice. También tenemos que recordar, porque ya hemos ido olvidando quizá por lo interrumpido que ha estado la clase, que el Señor apela a la tradición oral a partir de oísteis lo que fue dicho. No dice oísteis o leísteis lo que fue escrito, sino oísteis lo que fue dicho. Y estamos hablando que el Señor habla acerca de la tradición oral. Eso es lo que se ha dicho, y que como teléfono descompuesto le veíamos hace algunas clases atrás, ¿verdad? Fue de generación en generación tergiversando la ley de Dios y acomodándola a los judíos, básicamente los fariseos, a sus exigencias para con el pueblo. Y entonces el Señor habla de este asunto. Es muy importante, muy importante saber que de ninguna manera el Señor está desacreditando la ley de Moisés, porque ha habido gente que está en contra de Jesús, está en contra de la Escritura, ¿verdad? Que dicen que lo que está haciendo Jesús aquí es diciendo, bueno, lo que dijo Moisés no sirve, lo que yo les digo sí, ¿no? Porque dice, habéis oído lo que fue dicho, y cita los 10 mandamientos, cita la ley de Dios que está en el Pentateuco, y es como si dijera Jesús, Moisés dijo esto, pero se equivocó, ahora yo les digo esto otro. Es como desacreditar a Moisés, y de ninguna manera, porque desacreditar lo que Moisés escribió era básicamente también desacreditar la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. No hace esto el Señor Jesús, no lo hace,
sino que lo que hace es que lo subleva, lo matiza, lo examina de una manera muy concreta, muy específica, muy aterrizada para la cultura de la época del Señor Jesucristo, que por cierto se adecua, ¿no? O adecua más a nuestra cultura y nos viene bien estudiar estas cosas. Así es que el Señor no está desacreditando a Moisés, sino que está estableciendo un camino correcto al respecto de la interpretación de la ley. Pero aquí en esta porción de la Escritura, el Señor va a hacer cita de no una de los mandamientos explícitos o concretos del Antiguo Testamento, no de la tabla de la ley, porque va a citar la ley del talión, ¿no es cierto? Va a citar una ley distinta a la ley moral, y ustedes saben que la ley moral son los 10 mandamientos. Entonces no va a citar la ley moral. No hay en la ley moral nada que diga ojo por ojo, diente por diente. No hay tal cosa como esto. Hay otras cosas, pero no cosas como estas. Pero lo que sí va a hacer va a citar justamente lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento y cómo Moisés enfatiza, ¿verdad?, a partir de los daños que las personas estaban causando, cuál era esta justa retribución a una falta, ¿no? Entonces iba justamente a la ley y decía, bueno, para que la gente del pueblo que estaba caminando en el desierto, como ustedes se pueden acordar, va caminando el pueblo en el desierto y necesita leyes para su vida, para regir la convivencia entre ellos, ¿no? Y empezó a ver entonces allá en el caminar en el desierto personas que tenían un espíritu vengativo, ¿no? Un espíritu vengativo y que buscaban cuando alguien les hacía algo, ¿verdad? Entonces ahora me voy a vengar de ti, ¿no? Si tú me pegas, voy a buscar la manera de cómo me voy a vengar y te voy a causar un daño. Entonces lo que pasó con Moisés en el desierto fue que Moisés dijo, no, vamos a hacer una justa retribución de la falta y que sea equivalente a la falta cometida, ¿no? Es decir, no es véngate como sea. Es decir, si alguien viene conmigo y me roba un cuaderno, ¿no? O una pluma, mi teléfono, digamos ahora, vienen y me lo roban, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como me lo robaste, te mato. Y eso estaba mal, no sé cómo puede ser posible, ¿no? Y el pueblo de Israel estaba en este asunto, y entonces tomaron parte de la ley, ¿no? Y empezaron a tergiversar la ley y empezaron a hablar acerca de aquellas condenas de muerte. Y decían, bueno, si tú haces esto, yo te voy a asesinar, te voy a matar porque veniste en contra de mí, por cualquier cosa. Empezó a suceder eso en el pueblo de Israel, empezó a haber pleitos entre ellos, y entonces el Señor tiene que mandar a través de Moisés al pueblo una legislación, una norma que fuera una justa retribución, ¿verdad?, a la falta cometida. Una justa retribución a la falta cometida. Si tú, ¿verdad?, te llevaste mi bastón, ¿no? Bueno, pues lo que es justo es que yo me lleve tu bastón, ¿no? Es decir, una retribución equitativa a la falta cometida. Y es así como entonces, en el Antiguo Testamento, en la ley, ahorita vamos a ver algunos textos, justamente está este asunto, incluso más ampliado. Aquí Jesús solamente cita ojo por ojo, diente por diente, pero en el Antiguo Testamento, en la ley, está un poquito más extensa la mención de la retribución. Así que vamos a algunos textos bíblicos para comprobar esto. Por favor, Éxodo 21, 24 y 25, alguien que lo busque. Posteriormente, también alguien que me ayude a buscar Levítico 24, 20. Y finalmente, alguien que por favor me ayude a buscar Deuteronomio 19, 21. Entonces, Éxodo 21, versículos 24 y 25. ¿Alguien lo tiene a la mano? Sí, hermana Elisa. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, muerto por muerto. Tengamos esto en la mente. Eso está sucediendo en el caminar en el desierto. Acuérdense que el libro de Éxodo es cuando el pueblo está justamente, ¿no? Es la narrativa de la salida de Egipto. Entonces Moisés establece esto. Levítico 24, 20, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene?
tal se hará. Aquí añade rotura por rotura que no estaba en el Éxodo. Y para complementar, Deuteronomio 19:21. Ahí está. Estamos hablando de un asunto en donde en el desierto estaba sucediendo que los judíos en el caminar del desierto empezaron a tergiversar el asunto. No estaba normado. Lo que sí sucedió fue que empezó a darse este fenómeno, ¿verdad? A mí me hacen algo y yo tengo un espíritu, digamos, vengativo con respecto de la falta que me han cometido. Esto estaba sucediendo pues en el Antiguo Testamento, en el caminar en el desierto. Insisto, esta expresión está no en la ley moral, no está escrita como parte de la ley, pero también tenemos que recordar que el libro de Levítico es este libro de ley que establece las leyes civiles, las leyes de étnicas del pueblo judío, ¿no? Y Deuteronomio es la repetición de la ley, y lo que están haciendo es entonces complementar. Quiero que noten que tanto en Éxodo como en Levítico particularmente hay una serie de menciones, ¿verdad?, que no son limitativas ni exhaustivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que allá en Éxodo, por ejemplo, habla ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No es exclusivo, no es solo eso, no es solo eso, sino es justamente enfatizar la retribución. No es decir solamente estos son elementos, sino es enfatizar que la ley tiene que ser equivalente, o el castigo tiene que ser equivalente, o la reacción tiene que ser equivalente, entonces, como hemos dicho, a la falta. No es, estos son los elementos y ya, porque luego en Levítico añade rotura por rotura, y Deuteronomio menciona vida por vida. En aquel tiempo entonces, esto sucedía, se establece la ley, y el pueblo empieza a caminar y empieza a ser normado por esta ley, y cualquiera que cometía una falta, la retribución o el castigo tenía que ser equivalente entonces a la falta. Hoy día no es así, ¿no? Aquí, digo, ojalá y fuera así. No tenemos una justicia retributiva de tal magnitud, ¿no? No la hay. Más bien tenemos en nuestra sociedad, y pasó también con los fariseos, teníamos una situación tenemos una situación como aquellos, más con un espíritu vengativo, ¿no? Con un espíritu vengativo, sobre todo porque nos encolerizamos, pues nos enojamos cuando alguien nos hace algo, ¿no? Sobre todo cuando nos quitaran algo de mucho valor para nosotros, podemos ser muy reactivos ante algo semejante, ¿no? Y es muy notorio, ¿no? En la calle, cuando vamos al volante, con los vecinos, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los hermanos de la iglesia, tenemos un problema de una falsa e equivocada retribución, Y para que pudiera hacerse un énfasis interesante, tenemos que afirmar que la venganza, justamente que fue atacada por el Señor Jesús para con los fariseos, no era algo que el Señor había establecido. Habría que tener muy en claro que la justicia retributiva, justamente la ley del talión particularmente, no tenía que ver, o no tenía un espíritu vengativo, ¿no? Es decir, me pegaste, te pego, ¿no? Esa es una retribución lógica de la falta, pero no con un espíritu vengativo, no con un corazón encolerizado, no con enojo, ¿no? No es así que voy a ser retributivo contigo, pero estoy muy molesto y me voy a vengar de lo que me hiciste. No había tal cosa como un espíritu vengativo. Y en el Antiguo Testamento, tanto en Levítico como en Proverbios, hay una sanción específica, hay una mención específica que está en contra de la venganza. Entonces esto es importante para notar que no estamos hablando justamente de una venganza, sino de una retribución justa. Ahorita más adelante, ya casi al final, vamos a hablar cómo justamente, ¿verdad?, en el contexto que el Señor está hablando, la justicia retributiva también tiene que ver con nuestra propia salvación, ¿no? Con nuestra propia salvación van a ver el matiz que hay. Pero en la Biblia, ¿verdad?, muchas veces se prohíbe la venganza.
Se prohíbe la venganza. Vamos a ver 3 textos para tenerlos en la mente al respecto. Otra vez, Levítico 19:18. Alguien que lo busque. A ver, por favor, si lo busca alguien, me hace el favor de leerlo. Yo, Jehová. No te vengarás, dice la ley, ni guardarás rencor. ¿Cómo entiende un judío, verdad, la justicia retributiva y con un espíritu no vengativo, ¿no? Tiene que decir, bueno, es una retribución, eso la ley de repente lo legisló, ¿no? Porque la ley del talión, además estaba en los códigos, en el código de Hammurabi también, era parte de la ley. Incluso ya después los romanos lo tomaron como parte de la ley romana, y justamente en el derecho romano se habla de la ley del talión, la justicia retributiva, en este sentido. Pero estaba legislado, evitaba la venganza, pero tenía una justa retribución. Hoy día, en algunos países asiáticos, ¿no? Todavía existe esto de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hay algunos países de origen árabe que cuando una persona roba, le es cortada la mano, ¿no? Es decir, es una especie de justicia retributiva. Es como esto: tú robaste, ¿no? Entonces te cortamos la mano, ¿no? Huiste, ¿verdad? Corriste para huir, pum, le cortan el pie. ¿No es cierto? Es decir, hay como este tipo de justicia. Pero qué interesante que tiene que ser sin espíritu vengativo, ¿no? Sin espíritu vengativo. Eso es muy difícil. Eso es muy, muy, muy difícil. Déjenme confesarles que cuando mis hijos eran pequeños, sobre todo mi hijo mayor, que era muy inquieto, ¿no? Muy, muy tesonudo, llegué a disciplinarle porque se lo merecía, enojado. Es decir, y entonces yo descargué mi ira sobre él, ¿no? No crean que lo super maltraté, no, simplemente la misma castigo que yo le imponía de buena, se lo impuse ahora, pero había cambiado algo. Ya no era con una conciencia de amor hacia él, sino era con un enojo hacia él. Es decir, era el mismo castigo, exactamente el mismo, con una actitud totalmente diferente, con una actitud totalmente distinta, ¿no? En algunas ocasiones yo le decía, mira hijo, ¿no? Su mamá le decía, te quiero, y porque te quiero, tengo que disciplinarte, ¿no? Como que esperábamos que el hijo dijera, sí mamá, muchas gracias, qué lindo, ¿verdad? Corrígeme. No pasaba eso, ¿no? Pero sí había una explicación, ¿no? Porque te amamos, te corregimos. Pero hubo ocasiones en que corregimos sin ese discurso, enojados. ¿Qué pasó? Que fue el mismo castigo con diferente actitud, ¿no? Justamente entonces lo que está aquí diciendo la Biblia, o lo que el Señor va a matizar, tiene que ver con, hay una retribución ciertamente, sí la hay, pero sin este espíritu vengativo. El Señor lo va a matizar todavía más extremosamente. Ahorita lo vamos a ver. Proverbios 20:22, ¿qué dice? Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré, esperad Jehová y él les salvará. Prohibida la venganza. Prohibida la venganza. Proverbios 24:29 para terminar. En el contexto, ¿verdad?, de un espíritu vengativo. Lo que quiero que quede claro entonces es que justamente, ¿verdad?, la venganza tiene que ver con una actitud del corazón que no necesariamente tenía que ver con una actitud de acuerdo a lo que el Señor, desde el establecimiento de la ley para el pueblo de Israel, no lo que había estado diciendo. Pero ¿qué pasó? Otra vez, ¿verdad?
fue de generación en generación, y la gente empezó a hablar de no, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, rotura por rotura, ¿no? Y fue caminando esa ley. Pero fue tomando matices distintos. Y los judíos de la época, los fariseos de la época de Jesús, empezaron a meter normas sobre la ley o ley sobre la ley, y empezaron a tergiversar esa ley. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que por encima de esta ley llegaron al punto de que el Sanedrín, que era digamos, el presbiterio, digamos, ¿verdad? El cuerpo de gobierno de los judíos de su época, de los fariseos, los escribas y los publicanos, algunos ancianos también, se reunían y empezaban a inventar cargas, ¿no? O castigos por encima de la retribución correcta. Y entonces se reunían, y un ejemplo muy concreto de esto es lo que pasó con el Señor Jesús. Allá en la época del Señor Jesús, cuando fue llevado ante los tribunales, el Sanedrín, los propios judíos lo buscaban para matarlo. Querían la muerte de Jesús. Pero ¿qué pasó? Que en la ley romana, a la cual estaban sujetos los judíos de su época, prohibía que ellos dieran sentencia de muerte. No era posible que los judíos pudieran dar sentencia de muerte, pero lo acordaban en el Sanedrín, daban sentencia de muerte, no la podían ejecutar. ¿Y qué hicieron los fariseos de aquella época, los judíos de aquella época? Como no podían ejecutar ellos la sentencia que había sido dada a Jesús, porque varias veces decían es necesario que muera, ¿no? Como no podían ejecutar eso, apelaron a las autoridades romanas que sí que eran capaces de ejecutar esa sentencia. Lo trajeron ante Pilato, lo trajeron ante Herodes, y quien finalmente determina la muerte de Jesucristo son justamente ellos, que lo mandan crucificar en una cruz. Y lo matan. Los judíos dijeron, nosotros no hicimos nada, Fue el imperio romano quien lo hizo, porque ustedes acuérdense que cuando el Señor estaba en la cruz, pues los que estaban alrededor no eran los fariseos, los que estaban alrededor eran los soldados romanos, algunos recogiendo sus ropas, otros reconociendo este es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? Estaba el Sanedrín, Anás, Caifás, estaba ahí el Sanedrín. Así que entonces la justicia retributiva entre los fariseos era, bueno, como nos cae mal, como nos viene a desordenar la casa, como se quiere hacer más que los fariseos, ¿no? Lo que vamos a hacer, pues vamos a matarlo. Pero como no podemos matarlo, lo ponemos ante la ley civil, y la ley civil, bueno, pues entonces va a determinar aniquilarlo. La acusación era que Jesús se hacía pasar por rey de los judíos, y así fue inscrito en su cruz, ¿no? Del Señor Jesucristo. Y bueno, pues era verdad. Hasta les faltó, porque era rey de los judíos, de los griegos, de los romanos, de los mexicanos, de los venezolanos, de todo el mundo, ¿no? Era rey de todo el mundo. Pero esta justicia retributiva, entonces, los fariseos estaban cargados de venganza. Había ira contra él. Incluso en algún momento llegaron a decirle a Jesús Belcebú, Satanás. Empezaron a hablar acerca de que los milagros de él venían de parte del mismísimo diablo, y empezaron a contaminar a la gente. Es decir, que justamente no lo llamaron a Jesús para debatir en un concilio ante el Sanedrín, para decir, a ver, danos tus ideas, nosotros exponemos las nuestras y vamos a llegar a acuerdos. No. La venganza era lo que regía en esa época, y los fariseos participaban de esto con Jesús. Pero ustedes tienen que recordar que también no solamente sucedía con el Señor Jesucristo, sino con cualquiera. Los malhechores en la cruz, Barrabás, cualquiera. O sea, la muerte de cruz no era una muerte exclusivamente para Jesús, sino era una muerte que era, ¿verdad?, para cualquier criminal que el Sanedrín consideraba y que lo pasaban a la ley romana, y entonces la ley romana los crucificaba, ¿no? Y dicen que la muerte de cruz es semejante a 1000 muertes, ¿no? De cruenta, muy desgarradora, ¿no? Pero era no una justicia retributiva, era justamente una venganza. Era una venganza. Y los fariseos de la época tenían la característica de embestir con venganza. La historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, pero también en el libro de la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, narran algunas situaciones que tenían que ver con esto. Incluso hablan acerca de que algunos cristianos de la época romana, ¿no?, tenían
castigos exageradamente grandes con respecto de su falta. Y por ejemplo, Flavio Josefo cuenta justamente en la guerra de los judíos que había personas que eran llevadas al circo romano, ¿no?, a ser devorado por fieras solo por mentir. Solo por mentir. Llegaba el soldado a la casa del judío y le decían: ¿eres cristiano? No. Y resulta que sí, a los leones, ¿no? ¿Es tu hijo? Y para salvarlo: no es mi hijo. Ah, bueno, a los leones, ¿no? Es decir, por cualquier cosa, porque se les daba la gana, ¿no? Porque se les daba la gana. En el Imperio Romano empezaron a caer en esta falacia. Pero acuérdense que el Imperio Romano no estaba muy congratulado con el pueblo judío, no lo estaba, más bien lo tenía subyugado. Y un poco la idea era acabar con ellos. Era una especie como de Hitler de aquella época, antisemita, que lo que buscaban era aniquilar al pueblo judío, porque el pueblo judío era muy abundante, era muy grande, y entonces empezaron a dar normas, leyes, hasta el punto de que los tenían completamente sometidos. Cualquier cosa que hicieran mal, entonces había un juicio sumario, había una aniquilación, había circo romano, había latigazos hasta la muerte, había quemaduras, los quemaban vivos, como espectáculo para las demás personas. Era terrible. Pasó con Esteban, era terrible. Había una justicia mal versada, mal entendida, mal llevada a cabo, y entonces el Señor, que está hablando a sus discípulos en el monte, va a decirles a ellos, ¿no? Así como hemos dicho, ¿verdad? Le habló a los discípulos para que lo escucharan los fariseos, que ellos entendieran también este asunto, porque ellos eran los que tenían más esta ley en su mano. Había venganza. Entonces insistimos, la justicia retributiva, ¿no?, era justamente castigar conforme a la falta cometida, pero sin perdón, sin venganza. Eso es lo que estaba establecido, ¿no? Eso es lo que estaba establecido, con una actitud correcta, sin enojo. Hoy día tenemos esto, ¿no? Decimos: deja que se me vaya el coraje, porque enojado puedo equivocarme y puedo lastimar, puedo decir algo de lo que luego me voy a arrepentir, ¿no? Entonces tengo que estar como... Pero hay algunos que son muy reactivos, ¿no? Muy reactivos. Y hay venganza, hay un espíritu incorrecto. Y eso es justamente lo que el Señor ataca. Justamente es donde pone el Señor el énfasis. Y ahora lo que va a hacer Cristo, de una manera maravillosa, es que va a rematizar esta ley de ojo por ojo, diente por diente. Y en lugar de decir: busquen la justicia retributiva, se va justamente a un extremo que hace que nosotros sepamos que esto es un texto contra cultura. Hemos dicho que el Sermón del Monte es contra cultura, va en contra de la lógica de la cultura, rompe con la idea de ojo por ojo, diente por diente, y se va a un extremo inimaginable. Ahora, ¿qué va a decir? Dice: yo te digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nada que ver con la ley del talión. La ley del talión es: te pegan en una mejilla, golpéales en una mejilla, regrésales el golpe. Te pegan en una mejilla, pues a cachetadas se van a enfrentar, ¿no es cierto? Y me pegas, te pego, y así nos vamos hasta que caiga el primero, ¿no? Hoy me llama la atención que hoy día hay concursos en alguna parte, no sé dónde exactamente, de cachetadas, y he visto algunas imágenes de esto, ¿no? La gente termina toda lisiada. Pero dice el Señor: vamos a cambiar esto. Al que te peguen una mejilla, y los judíos o los cristianos allí, los discípulos han de haber pensado: el que me peguen alguna mejilla, bueno, ya no me voy a vengar, voy a ser muy cuidadoso, pero si me pegan una mejilla no le voy a golpear otra cosa, le voy a pegar en su mejilla y estoy en santa paz. Alineado con la ley, estoy cumpliendo con el mandato, estoy alineado con la justicia retributiva, estoy en la ley del talión, eso está escrito en Levítico, en Éxodo y en Deuteronomio, no pasa nada, estoy perdonado. Y entonces el Señor viene: el que te pegue en una mejilla, ¿no? Ahora ponle la otra. ¿Por qué?
Porque dice el Señor, no resistas al que es malo. Eso dijo. Yo les digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llene en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ustedes se preguntarán, ¿y si me pega en la izquierda? ¿Ya no se aplica? No, sí, obviamente que sí. Igual ojo por ojo. ¿Cuál de los dos? No, cualquiera, ¿no? ¿Cuál mejilla? No, pues cualquiera. Pero dice el Señor, no resistáis al que es malo. Imagínense un pueblo que está siendo perseguido. El Señor Jesús todavía está vivo cuando dice esto. Está siendo perseguido por judíos y romanos. Los apóstoles estaban temerosos de los juicios que venían. Incluso en algún momento no querían que los vieran cerca de Jesús para que no fueran apresados. Cuando Jesús murió, cuando Jesús fue apresado, los apóstoles se escondieron. No querían ser identificados. Pedro lo negó para no ser identificado con el Señor, lo negó, No, estaban temerosos, vivían en un ambiente terrible. Y luego viene Jesús y les dice, no resistan al que es malo. ¿Y quién era el malo? El malo era justamente el fariseo, justamente el enemigo de Cristo, el imperio romano, todas aquellas personas que venían y golpeaban al pueblo judío de alguna manera. Dijo Cristo, no resistan al que es malo. ¿Saben cómo reaccionó Jesús cuando Pedro le cortó la oreja al soldado que lo quería apresar? Se enojó Jesús con él, se enojó mucho, ¿verdad? Porque no era posible que él reaccionara de esa manera. Y Pedro pudo haber dicho, Señor, pero es que te están golpeando, te están amenazando, te están apresando, y yo reaccioné, ¿verdad?, en defensa tuya. Y el Señor se molestó. Dice, no resistan al que es malo, no lo resistan. Y entonces da una serie de menciones. Cualquiera que te llene en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso tiene que ver con las cortes civiles. Te ponen a pleito y te reclaman algo. Imagínense ustedes esto. Llega alguien y le ponen en pleito y le dicen, ¿sabes qué? Esa casa donde vives es mía, te la voy a quitar. Es un extremo, no vayan ustedes a dar su casa. Y dice aquí, el que te quiera llevar a pleito, ¿no?, según el texto, y quitarte la túnica, quitarte la casa, déjale también la capa. Ahora, no tenemos que ir al extremo de las propiedades, sino tenemos que ir justamente al extremo de la esencia del mandato. No tiene que ver entonces necesariamente con un intercambio desigual, sino que tiene que ver con la esencia del mandato. Y la pregunta es, ¿cuál es la esencia del mandato? Justo está en el versículo 44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y aquí está la clave: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Ahora, quiero por favor insistir, no necesariamente tiene que ver con me quitas mi casa y te voy a dar la otra que tengo allá en Cuernavaca, ¿no? No. O bueno, me quitas mi casa y te doy mi coche también. No necesariamente. La esencia del mandato tiene que ver con el amor al prójimo. No solamente al prójimo, la Biblia enfatiza, sino va más allá. Tiene que ver con el amor a los enemigos de Jesús. Tiene que ver con los enemigos, ¿no?, del Señor, ¿no? Porque dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, amen a vuestros enemigos. Así que entonces, no necesariamente es una retribución de esta magnitud de intercambio desigual, sino tiene que ver otra vez con esta actitud de amar. ¿Qué significa? Que si alguien me pega, mi actitud amorosa hacia esa persona que me pega
no necesariamente tiene que ver con pégame otra vez, ¿no? Sino que yo no voy a reaccionar negativamente en contra de aquella persona que vino a afectar mi vida. No voy a ser vengativo, más bien le voy a amar, como Jesús lo hizo, ¿no? ¿Saben qué dice el profeta de Jesús? Cuando lo maltrataron, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, por amor, solo por amor. Amó el Señor a sus enemigos. ¿Qué dijo el Señor estando en la cruz? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amó a sus enemigos y murió en manos de sus enemigos a los que amó. ¿Dónde está la retribución del enemigo de amor por amor? No hubo. Y sin embargo fue sacrificado por sus enemigos. Viene Jesús aquí y nos dice: amen a sus enemigos, ¿no? Amen a sus enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Hagan bien a los que os aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Va en contra de la ley retributiva, de alguna manera. Porque si yo estoy en mi casa y tengo una vecina muy latosa, que no le caigo bien, que no me cae bien, y se enoja conmigo por cualquier cosa y me afecta, si yo reacciono, le grito, le ofendo, le hago algo, estoy rompiendo la ley. Más bien tengo que amarle, pero no solo esto, bendecirle. Pero no solamente tengo que amarle y bendecirle, sino además tengo que buscar deliberadamente hacerle un bien. Ahora, que si me pegas, yo voy a buscar hacerte un bien en retribución. Yo recibo la ofensa y de mí vas a obtener un bien, un beneficio. Un beneficio. Está difícil, ¿no? ¿Quién? ¿No? Es muy difícil, muy difícil. Pero el Señor pone el estándar alto. Pues sabe que está difícil, pero nos demanda eso. Y nos dice en el versículo 48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está el estándar, ahí está la vara. Y es una cosa muy difícil. Los cristianos de todas las épocas han tenido grandes dificultades para poder atender este mandato del Señor. Solamente Cristo lo pudo hacer. Solamente Cristo. Cuando Pablo fue apresado, normalmente reaccionaba positivamente. Pero hubo un momento ante un rey que reaccionó negativamente y después él pensó que se había equivocado. Tenemos ejemplos en la Biblia en donde justamente hubo una respuesta contraria en contra de la retribución en conductas correctas. José fue vendido por sus hermanos y lejos de tener un espíritu vengativo, luego los recibió en Egipto. David le perdonó 2 veces la vida a Saúl, teniendo la posibilidad de matarlo sin consecuencias. Pero lo más interesante de todo es que Jesús no aplicó la justicia retributiva con nosotros. Bajo la norma de la ley del talión, de la justicia retributiva, ¿qué merecíamos nosotros por nuestro pecado? La paga de pecado es muerte. Eso es justicia retributiva. Pecas, mueres. Pecas, mueres. Y no recibimos eso. ¿Qué fue lo que recibimos? Recibimos bendición y recibimos el bien de la salvación. Así que Jesús, el más grande ejemplo que nosotros tenemos, ¿verdad?, de amor a los enemigos, que nosotros éramos sus enemigos, ¿no? Éramos enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que hizo Jesús, en lugar de darnos a nosotros lo que merecíamos en justicia retributiva, en lugar de darnos a nosotros justamente el castigo que merecíamos, ¿qué es lo que hizo? Nos otorgó
un bien. Nos amó, no nos aborreció, nos amó de tal manera que nos bendijo y no nos maldijo, nos hizo el bien y no nos aborreció, y además ora por nosotros, como gran sumo sacerdote, como pontífice, pues, como sacerdote que intercede por nosotros allá en la presencia de Dios. Porque el Señor justamente va justo al tema de la justicia retributiva. Hoy día dicen los comentaristas que es muy difícil atender eso, ¿no? Es muy complicado. Pero quiero insistir en esto. No se trata de que si me pegan ponga la otra mejilla, no es el espíritu del mensaje, sino el espíritu del mensaje es amar, bendecir, es no reaccionar reactivamente, no buscar venganza. Ciertamente cuando nos han hecho algún mal a nosotros, cuando han atentado contra nosotros, pensamos que de poder vengarnos y decimos, fue justo, se lo merece. Pero eso no dice la Biblia. Eso la Biblia no lo dice. Se lo merece, no dice la Biblia eso. Más bien lo que dice la Biblia es, ámalo, bendícelo, ora por él, busca su bien. Y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Porque justamente no es lo que merece, pero es lo que el Señor pide que tengamos nosotros, al contrario de la justicia retributiva de la ley del talión. No más ojo por ojo, diente por diente. Ahora amar a los enemigos, bendecirles, buscar su bien y orar por ellos. Es un asunto bien complicado. Y Jesús nos dio el maravilloso ejemplo de una justicia sin precedentes, una justicia santa, que mereciendo el pecado recibimos la misericordia. Apartó su ira y lo que puso en nosotros fue su misericordia. Así que, ¿qué vamos a hacer con nuestros enemigos? No tenemos, ¿no? Bueno, no sé. No lo sé. Igual y sí, ¿no? Igual y tenemos. ¿Saben que tenemos enemigos? A mí me cuesta muchísimo trabajo amar a los que están en el tema de la agenda LGTBQ y más. Mucho me cuesta trabajo. Mucho. Porque son enemigos de Cristo. Enemigos de Jesús. Y los enemigos de Cristo son mis enemigos. Y sí lo son. Pero tengo que amarlos. Tengo que buscar su bien. Tengo que orar por ellos. ¿Saben cuántas personas tienen como enemigo al gobierno federal? A la presidente, a su gabinete. No. Un montón. Sí puede ser. Puede ser que haya cosas que no nos gusten. Puede ser que tengan acuerdos en la cúpula del gobierno que no nos plazcan. Pero nuestra responsabilidad es amarles, buscar su bien, orar por ellos. No darles lo que se merecen. Creo que el lenguaje del creyente no tiene que ser eso. Vamos a darles lo que se merecen. Eso no es el espíritu del mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. Más bien, como dice el Señor, amen a sus enemigos. Bendíganlos, busquen su bien, oren por ellos. Y es algo que es contracultura, porque la cultura de nuestros tiempos no cristiana atienden todavía la justicia retributiva de la ley del talión. Todavía. Así que si nosotros le hacemos mal a alguien, no vamos a recibir amor, bendición, el bien ni oración. Se van a vengar contra nosotros. Y cuando esto pase, pondremos la otra mejilla. Ahora, no que nos golpeen, sino bendecirles, amarles, buscar su bien y orar por ellos. Muy bien, qué rápido, ¿no? Pero es una porción chiquita. Entonces vamos a terminar aquí. ¿Algún comentario que quieran hacer? Nada. Pues yo creo que, bueno, si es difícil hacerlo con las personas que amas, cuanto más con las personas que no. Y eso va a decir ahorita lo que sigue, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, a las mamás se les enseña a ver un poquito con los niños, a veces lo que se les enseña es para ayudar que tu niño se comporte
tenga, si el niño te dice, si tu hijo pequeño te dice es que te odio, tú recibes como mamá eso, como papá, recibes eso, y lo que devuelves es que yo te amo. Entonces hay como esta seguridad en el niño de amor seguro, el apego seguro. Pero si es tan difícil para los padres hacerlo con sus niños, ¿qué más difícil con sus enemigos? Dice el Señor, lo vamos a ver la semana que entra, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Amar al que me ama es extremadamente fácil. El chiste es amar al que no me ama, al que me detesta. Perdonar de corazón, amarlo de corazón, porque si lo haces porque sabes que van a ver a su como para ellos, con los actos de Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Alguien, y he escuchado noticias, sí, he escuchado historias. En Estados Unidos, una historia que escuché fue que un tipo mató al hijo de un ciudadano cristiano a sangre fría. Y claro, lo apresó la ley, lo juzgaron. Creo que en ese estado la pena de muerte era algo común, ¿no? Y se persigue de oficio, o sea que aunque hubiera perdón, de todas maneras se ejecuta, ¿no? la sentencia, ¿no? Pero llegó el papá del que mataron en el tribunal y le dijo al criminal: te perdono y te amo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, eso ya no estaba en manos del papá, ¿no? Porque pues ahí, aunque el papá dijera no lo maten, de todas maneras, como se sigue de oficio, se tenía que ejecutar la sentencia. Pero le dijo, ¿verdad? Te perdono y te amo en el nombre del Señor Jesucristo. Dicen, el comentario que yo leí, eso fue más duro para el criminal que la sentencia de muerte. O sea, le pegó durísimo, le pegó fuertísimo, ¿no? Fuerte, porque lo que el Señor hizo fue perdonar a quien mató a su hijo y amarle. Qué difícil. Yo no sé si podría yo hacer eso, ¿no? Sería una cosa muy compleja. Lo hizo este Señor. Y conocemos historias, seguramente ustedes conocerán alguna otra historia de gente que les dañaron mucho y que fueron perdonados, ¿no? Por alguna persona creyente, ¿no? Perdonados, amados, y incluso historias de gente que hizo algo mal y fueron amados, perdonados, y luego dieron la vuelta y se convirtieron en cristianos genuinos, auténticos, ¿no? Por el testimonio de quien los perdonó. En fin, pero aquí entonces el asunto es no la venganza, sí el amor, ¿no? El amor, la bendición, hacer el bien y orar por ellos. Eso debe de caracterizar a la iglesia de nuestros tiempos. Bueno, sí, hermano Jorge. Hay, en algunas ocasiones me han preguntado muy frecuentemente, entonces, ¿qué hay con la ley cuando el cristiano es ofendido o agraviado en sus derechos o en su integridad física? ¿Aplicar una ley, es decir, que vale el presidente de mata o no? Sí. El asunto no es, ahí no pecamos. El asunto es con qué espíritu lo hacen. Te odio y vas a ver, te voy a meter a la cárcel y que te refundas hasta que te mueras. Esa actitud no es buena. Yo creo que tiene que haber perdón, pero el Señor le puso las leyes, le dio al magisterio la espada, ¿no? Incluso a la interpretación de esto en la confesión de fe es donde mucha interpretación tiene que ver con que la pena de muerte está permitida, porque le dio a la ley la espada, al magistrado. Me parece que sí, si atentan contra mí, por supuesto que lo voy a demandar, pero con un espíritu correcto, no sé si me explico, no con odio, no con venganza, sino ¿no? Te perdono, cierto, amo a mi enemigo, sí, claro, ¿no? Pero has cometido una infracción a la ley y lo que es del César al César.
No, y claro, sí, me parece que tenemos que recurrir a eso. Perdón, Giancarlo. Es que yo eso lo veo un poquito con el asunto de buen padre, a su hijo que quiere, lo reprende precisamente para proteger el camino. Entonces a veces yo no podría permitir eso, porque si yo no a esa persona, porque esa persona seguiría en ese horror. Entonces yo al enfrentarlo y al denunciar el mal que está haciendo, yo puedo actuar según bien para hacerle a esa persona recapacitar por el mal que está haciendo. Pero una cosa es hacerlo con el odio y otra cosa es hacerlo con criminalizar. Pero yo esa parte la veo un poquito más así, con el asunto, ¿no? De buen padre busca. Claro, por el bien de su sí, exacto, Giancarlo tiene razón. Yo conocí también, bueno, creo que todos hemos conocido historias, y recientemente en México pasó de un joven con su pareja que dejaron a un bebé en una bolsa de plástico ahí, y quien entregó al muchacho fue su mamá. Fue su mamá. No sé si lo supieron esa noticia, ¿no? Le habían dejado en una bolsa de plástico al bebé ahí en el portón de una casa. Con su novia se pusieron de acuerdo. El chico huyó, fue grabado en una cámara de la calle, y quien lo entregó fue su mamá. ¿Porque lo dio? No, porque lo amaba, ¿no? Lo amaba. Y eso iba a refrenar su pecado, ¿no? La sentencia no sé cuál fue, ya no seguí la historia, no sé qué pasó. Sí, lo metieron a la cárcel, pero no sé qué pasó, pero eso sucedió. Es justo, ¿verdad? Lo que, por amor a él y para que entendiera el camino. Claro, el hijo ha de haber interpretado diferente, ¿no? No me quiere mi mamá, no me protegió, ¿no? Pero no sabe que justamente le hicieron un bien. Qué historias, ¿no? Yo no sé si entregaría a mi hijo. Yo creo que sí. Porque mis hijos no van a hacer nada malo así, ¿verdad? Pero quién sabe si los entregaría. Yo digo que sí, pero hasta que no me encuentre en esa situación, sabría yo qué hacer. Vamos a orar, ¿no? Y terminamos. Padre, gracias por esta hora, gracias porque pudimos tener la clase, gracias porque nos has permitido estar en esta tarde sin lluvia, y te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros, que nos lleves a casa con bien, que podamos disfrutar, Señor, de esta semana laboral, y que podamos entender la importancia de amar a nuestro enemigo, bendecir al que me maldice, hacer bien al que me hace el mal, orar por el que me ultraja. Porque de esa manera, Señor, podemos entender el amor de Cristo hacia nosotros, que merecíamos la muerte, pero que recibimos la misericordia. Cuida de nosotros, Dios, de nuestra iglesia, y no queremos ser felices, queremos ser santos, como tú has pedido que seamos santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.